¿Recuerdan cuando consumir contenido era una verdadera batalla física? Cintas que se enredaban, discos que se rayaban con mirarlos y, por supuesto, ese ruido de fondo que siempre estaba ahí. Bueno, en los 80, un pequeño disco plateado entró en escena prometiendo algo que sonaba imposible. Sonido perfecto para siempre. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en cómo ese brillante disco compacto no fue solo una curita para un problema de audio, sino el catalizador absoluto que detonó el cambio global hacia la tecnología digital de consumo. Para quienes lideran en tecnología hoy, esta es una clase magistral sobre cómo una innovación puede transformar industrias enteras. Nuestra ruta para este análisis tiene 5 paradas estratégicas. Empezaremos viendo los límites del formato analógico. Pasaremos a la increíble alianza entre Sony y Philips. Y luego tocaremos el diseño basado en la experiencia. Después analizaremos la revolución de los datos masivos con el CD-ROM, para cerrar con las lecciones clave para nuestra era digital. Bien, vayamos de lleno a la primera sección, el límite del formato analógico. Y es que para valorar la magnitud de la solución, primero tenemos que dimensionar el dolor de cabeza que era el problema inicial. Fíjense en el panorama. Existía un cuello de botella analógico brutal. El desgaste físico de las agujas sobre el vinilo o de los cabezales en las cintas no era solo una molestia del cliente, era un límite operativo severo que impedía escalar la tecnología de consumo. Básicamente la calidad se iba en picada con cada uso. Pero frente a esto, apareció la promesa digital, planteando un cambio de paradigma radical. La información ya no se tocaría físicamente, ahora sería leída por un rayo láser de forma óptica. Esto garantizaba la integridad de los datos indefinidamente, lo cual para la época exigía un salto tecnológico revolucionario. Esto nos lleva a la sección 2, la alianza estratégica entre Sony y Philips. Y aquí la historia se pone realmente fascinante a nivel de negocios, ubicándonos a finales de los 70. En aquel entonces, el mercado era feroz. Sony en Japón y Philips en Holanda eran rivales encarnizados, pero se dieron cuenta de algo fundamental para cualquier estratega corporativo. De nada sirve tener la mejor tecnología si vas a destrozar el mercado en una guerra de formatos interminable. Algo sabían que el futuro era 100% digital, pero necesitaban un estándar único mundial. Así que, en una jugada maestra, en lugar de competir destructivamente, dividieron sus competencias centrales. Philips aportó su enorme experiencia en tecnología láser y el desarrollo del disco óptico físico. Por su lado, Sony integró su avanzado sistema de corrección de errores digitales, que era vital para que los datos pudieran leerse de forma impecable. Al fusionar estas fortalezas, evitaron pérdidas multimillonarias y crearon, sin duda, la colaboración más importante en la historia del audio. Pasamos ahora a la sección 3, diseño basado en la experiencia. Porque claro, con la ingeniería resuelta por estos dos gigantes, el reto cambió hacia cómo lograr la adopción del usuario. Y aquí surge una métrica muy específica, hasta curiosa diría yo, 74. Este número terminó definiendo el estándar global absoluto para la duración del formato. Pero a ver, ¿por qué 74 minutos exactos y no 60 o 100? La respuesta nos da una lección increíble sobre visión ejecutiva. Originalmente, los ingenieros habían propuesto un disco más pequeño con menos capacidad. Sin embargo, el presidente de Sony lanzó un mandato innegociable. El disco tenía que poder almacenar la novena sinfonía de Beethoven completa, sin una sola interrupción. Un requerimiento impulsado puramente por una experiencia artística terminó dictando las especificaciones físicas que conquistaron el mundo, 12 centímetros de diámetro y 74 minutos. Un recordatorio tremendo de que, a menudo, los objetivos visionarios de experiencia de usuario son los que terminan estableciendo los estándares mundiales más duraderos por encima de lo que le conviene a la ingeniería inicial. Pasemos a la sección 4, CD-ROM, revolución de datos masivos. Vamos a ver cómo esta tecnología dio el salto desde el mercado de consumo hacia la informática empresarial. El disco compacto no se quedó tranquilo simplemente jubilando al cassette. El verdadero salto estratégico ocurrió al pivotar hacia la distribución de datos masivos con el CD-ROM. Piensen en el impacto. De la noche a la mañana, las computadoras dejaron de depender de esos disquetes lentísimos que apenas aguantaban un documento de texto para usar discos ópticos.
De pronto, podías almacenar enciclopedias enteras en un solo disco de plástico y lograr una integración de video y audio que nunca se había visto. Fue, literalmente, el Big Bang de la multimedia. Esta adaptación impulsó la evolución del hardware de una manera brutal, sentando las bases para manejar datos pesados muchísimos años antes de que la era del streaming fuera siquiera una idea. Y así llegamos a nuestra quinta y última sección, lecciones para la era digital. Es momento de consolidar todas estas ideas y ver qué nos deja esta maravilla de la ingeniería óptica. Si trazamos la línea de tiempo, el camino evolutivo es clarísimo. Arrancamos con los cuellos de botella del almacenamiento analógico. De ahí, damos el gran salto al audio digital con el CD, en los 80s. Evolucionamos a los datos multimedia con el CD-ROM y finalmente desembocamos en la era de la nube y el streaming que disfrutamos hoy. Lo verdaderamente importante de este análisis es entender que el CD no fue solo un formato que pasó de moda, fue un puente estratégico. Fue la tecnología que educó al mercado masivo y nos enseñó, a todos nosotros y a las corporaciones, a operar, vivir y confiar en un ecosistema puramente digital. Para cerrar nuestro análisis, les dejo una pregunta bastante provocadora. Así como el CD, siendo un formato físico, sentó las bases para la nube al digitalizar nuestra relación con los datos, ¿qué estándar físico de hoy será la base de la tecnología del mañana? Es fascinante pensarlo. Nos encantaría leer sus teorías en los comentarios. Y de paso, cuéntenos, ¿cuál fue el primer CD que compraron en sus vidas? Suscríbanse al canal para que sigamos explorando juntos la estrategia detrás de las grandes disrupciones. Nos vemos en el próximo análisis.